Ok, bueno, el tema es políticas internacionales en torno a la diversidad sexual. Pero en realidad creo que debería de cambiarle el nombre a la ponencia, porque más que políticas es la legislación internacional lo que yo estoy trabajando, y sobre todo la nacional. Y precisamente quería comentarles cómo comenzó este trabajo. Bueno, en un año sabático que tuve, yo hice 2 fascículos sobre, uno se llama Defendamos la diversidad sexual, que es como un cuento para niños, pensando en niños de 5º o 6º año de primaria. Yo hice este fascículo en donde pues hago una definición de todos los términos: transexual, travesti, transgénero, intersexual, las orientaciones sexuales, en fin, pero lo cuento como si fuera para un niño. Y después hago una revisión de la legislación para la prevención de la discriminación en la comunidad LGBTTI que hizo el gobierno del Distrito Federal en aquel entonces. ¿Sí? Entonces, bueno, al hacer esta revisión me encuentro con una serie de principios y de leyes internacionales en donde pues el más importante pues son los 29 principios de Yogyakarta. Pero para esto quiero señalarles que, bueno, movimientos de la diversidad sexual o personas de la diversidad sexual siempre han existido, ¿sí? Desde los aztecas en nuestro país ya se veía que había personas de la diversidad sexual, homosexuales. Sin embargo, por ejemplo, el homosexualismo con los aztecas no se aceptaba. Sin embargo, había otros pueblos indoamericanos en donde sí se aceptaba la homosexualidad y era una práctica común. En la colonia, como ustedes saben, con el advenimiento del catolicismo, pues se ve como un pecado la sodomía, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, se dice no solamente o sea, se ve como la familia como institución, no se aceptan las relaciones prematrimoniales, se habla de no a la sodomía, no, y solamente se acepta el divorcio eclesiástico, pero esta no a la sodomía, pues implica pues no a la diversidad sexual. Para el siglo XIX, por ejemplo, se consideraba la homosexualidad y sobre todo se hablaba de homosexualidad, no se hablaba de diversidad sexual, como una enfermedad. Y es hasta 1974 cuando la Organización Mundial de la Salud pues declara que no es una enfermedad, sino que es una orientación sexual. Ajá. Esto va aparejado a muchos movimientos que no solamente se desarrollan en México, sino que también se desarrollan en todos los países. Y es en los 70s en donde homosexuales, lesbianas, feministas también participan en esta lucha para abrir los espacios sobre la diversidad sexual, pero no se habla de diversidad sexual. Es hasta en los 80s, con la pandemia del VIH-Sida, pues empieza a trabajar más por el peligro, o sea, por el peligro del VIH de contagiarse. Y por ejemplo en México se crea la Clínica Condesa en estos años 80. Pero en los 90
ya sale a repercutir esta bandera de la diversidad sexual. Entonces ya se habla de personas no solamente gay o lesbianas, sino también se habla de personas transexuales, transgénero, travesti, intersexuales. Y no porque no hayan existido antes de los años 90, sino porque siempre se echaba en el morral de la homosexualidad todas estas orientaciones, bueno, todas estas condiciones físicas, también psicológicas o de identidad sexual. Entonces, bueno, vean que en estos años 90 se empieza a salir todo esto de la diversidad sexual. En los años 2000 se empieza a trabajar más y aquí los grupos de la diversidad sexual logran que el 19 de julio se promulgue una ley para prevenir y erradicar la discriminación en el Distrito Federal. Esto es muy importante porque pues México, nos contaba el licenciado López Vela en la primera conferencia, que bueno, él fue uno de los pioneros y que hizo apoyó en la redacción de este tipo de leyes, basado sobre todo en la Declaración de los Derechos Humanos, y que esta ley se expide el 6 de julio del 2006. En esta ley, por ejemplo, se habla se define lo que es la discriminación. Se entiende como discriminación toda distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico o social, la nacionalidad o el lugar de origen, el color o cualquier otra característica genética, el sexo, la lengua, la religión, la condición social o económica, la edad, la discapacidad, las condiciones de salud, la apariencia física, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la ocupación o actividad o cualquier otra que tenga por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, así como la igualdad real de oportunidades de las personas. Bueno, aquí se puede revisar lo que es la discriminación. Y entonces, bueno, yo lo traía por ahí por escrito para revisar algunos conceptos que se manejan en esta definición de discriminación, para, desde el punto de vista como sexóloga educativa que soy, revisar algunas cosas, como por ejemplo dice que es discriminación basada en el origen étnico-social o cualquier otra característica genética. Y aquí me voy al libro que seguramente hizo José Ángel Aguilar, porque él trabaja mucho con la SEP. Y dice este libro: acerca de la homosexualidad hay distintas hipótesis, ninguna de las cuales es hoy definitiva. Así, entre otras explicaciones, existe la teoría hormonal. Esta propone, extrapolando para los seres humanos, el resultado de algunos estudios efectuados en animales o lo que se les modifica a los que se les modifica el comportamiento sexual con hormonas, que las hormonas podrían ser la causa. Otra teoría se basa en las supuestas diferencias anatómicas que hay en una zona del hipotálamo, en la llamada núcleo intersexual anterior 3, entre los heterosexuales y los homosexuales. Sin embargo, el estudio en que se apoyó esta hipótesis fue realizado en un pequeño número de casos y las conclusiones fueron poco convincentes. Una teoría más es la del origen genético. Según esto, hay, al parecer, en el DNA un gen de la homosexualidad masculina que se encuentra en la región
XQ28 del cromosoma X. Existen también teorías, y esta no lo niegan, sin embargo, pues sí se encuentra en este XQ28. Se han encontrado en algunos otros genes, al estudiar la formación en terapia sexual, revisamos que hay otros 3 genes, además del XQ28, de la homosexualidad. Entonces podríamos decir que, bueno, hay personas que nacen homosexuales, y decía, por ejemplo, una alumna, bueno, si fuera preferencia, pues yo me habría definido a lo mejor hacia una relación heterosexual. Sin embargo, pues así me siento, así nací, así soy, y soy lesbiana, ¿no? Y bueno, y las personas transexuales también está otra teoría. Entonces aquí habla sobre cualquier otra característica genética, que esto es lo que quería ver en este concepto de discriminación. Entonces, por lo menos, si bien no hay teorías concluyentes en relación a las cuestiones de la homosexualidad, esta característica genética del XQ28 y de otros genes que ya se han encontrado también de la homosexualidad, podría decirse que, bueno, pues cómo se va a discriminar a una persona si desde el punto de vista genético nosotros heredamos el color de los ojos, por ejemplo, la complexión, heredamos también la forma de cara, o no sé, las piernas de abuelita, en fin, heredamos diferentes características que tienen nuestros familiares, y así como heredamos esas características, también podemos. Simone Levey, que es un genetista norteamericano, hace un estudio en personas de la Marina, y lo que encuentra es que va encontrando que personas homosexuales, por la rama de madre, se van encontrando personas homosexuales. Entonces, bueno, pues esto, si bien no son estudios concluyentes, pero sí se podría decir que desde el punto de vista genético y de acuerdo a esta condición genética, lo que se está viendo es que pues no se puede discriminar una persona homosexual o una persona transexual o una persona con otras transgénero, si esta condición es algo inherente a él. Dentro de las dimensiones del sexo, lo que sucede, tenemos una dimensión cromosómica que ustedes saben, si es XX, pues nos da mujer, y si es XY, nos da hombre. Pero casualmente la biología nos dice que todos los seres humanos, hombres y mujeres, desde que somos embriones o blastocistos, somos por default mujeres. Y esto quiere decir que, bueno, tenemos cerebro de mujer, órganos sexuales, hay un primordio urogenital que parece un pequeño penecito que si es hombre, si se tiene un cromosoma de hombre, crece como pene, y si se tiene un cromosoma de mujer, se queda como un clítoris. Y van cambiando, por ejemplo, los labios mayores se vuelven el escroto de los... el recubrimiento, perdón, se convierte en el recubrimiento del pene, y en las mujeres, bueno, son los labios mayores. Entonces, bueno, ¿y esto cómo se da? Estos cambios, ¿cómo se dan? Se dan por una serie de cambios hormonales en donde la sustancia de Yost, si somos todos mujeres, la sustancia de Yost va a hacer que se desarrollen órganos sexuales femeninos si se tiene cromosoma de mujer. Pero hay otra sustancia, la sustancia de Wolff,
que permite que se desarrollen los órganos sexuales como de hombre si se tiene un cromosoma Y. Bueno, pero ¿qué tal si no se dan estos eventos hormonales? O si se van a lo mejor un poco diferentes. Entonces, bueno, Marañón nos habla de los estados intersexuales. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden tener órganos sexuales de hombre y mujer y a ellos se les ha llamado los hermafroditas verdaderos. Y hay personas que tienen órganos de hombre y de mujer que se les llama hermafroditas falsos, pero que presentan pues algunas características, no todas. Y entonces ahí tenemos los estados intersexuales. Y esta es una condición biológica. Entonces, y también se puede estar dando por estas características genéticas de las personas. Y entonces, ¿por qué vamos a discriminar a las personas intersexuales si es una cuestión biológica la que está sucediendo en su cuerpo y que ellos nada tuvieron que hacer? O sea, ni siquiera pudieran decir, bueno, yo soy homosexual porque me gustan los hombres, pero también es algo inherente a esta parte biológica. Entonces está en la cuestión de intersexualidad. Hay otra teoría. Dentro de esta teoría de las dimensiones del sexo está la masculinización del cerebro. Si partimos de que todos los seres humanos somos mujeres cuando somos blastocistos, cuando somos embriones, entonces, bueno, se van dando toda una serie de cuestiones hormonales, como ya les dije, la sustancia de Joss, la sustancia de Wolff. Hay otra hormona que se llama la 5-alfa reductasa, que es la que también va masculinizando a los hombres. Pero también hay otra hormona muy importante que es la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona, que es la que masculiniza el cerebro de los niños antes de nacer. Esto sucede 2 semanas antes del nacimiento y 4 semanas después. Pero, por ejemplo, se encontró que personas que vivieron en la guerra, mujeres embarazadas que vivieron en la guerra, como tuvieron gran estrés, mucho estrés por todos los sucesos de la guerra, cuando nacieron sus hijos, bueno, muchos niños nacieron transexuales. Esta es una teoría, pero no es concluyente. Sin embargo, se puede tener la teoría de que lo que sucedió es que no se masculinizó el cerebro. Y por eso se puede tener fenotipo de hombre o cuerpo de hombre, a lo mejor sintiéndome mujer o viceversa. Pero bueno, esta ley del 2006 pues es una ley pionera realmente, porque defiende a las personas, o bueno, trata de defender, porque como se dice, se promulgan las leyes, pero pues hay que hacerlas valer, ¿no? Pero por lo menos tenemos el antecedente jurídico de que ya está ahí esta parte de discriminación y de que hay algunos antecedentes genéticos dentro de la genética o dentro de los estudios de sexualidad que pueden apoyar para defender este tipo de orientaciones. Y bueno, esto no solamente se hizo en México, sino, como decía el licenciado López Vela, pues se hace con base en la Declaración de los Derechos Humanos. Y si bien esta ley es una ley pionera,
para este 2006 también se reúnen una serie de personas en la ONU y 54 estados ante el Consejo de la ONU se unen y piden que se tome una posición ante las constantes violaciones graves hacia la comunidad transexual, travesti, transgénero, homosexual, de lesbianas e intersexuales. Y se reúnen del 6 al 9 de noviembre del 2006 en la ciudad de Yogyakarta, que está en Indonesia, y están en la Universidad de Yadha Mata. En esta reunión participan expertos en derechos humanos de la misma ONU, académicos y activistas. Y del 6 al 9 de noviembre discuten y de ahí salen 29 principios que son los principios de Yogyakarta. En estos principios de Yogyakarta se hacen una serie de recomendaciones en torno a dos temas principales: la orientación sexual y la identidad de género. Se pide también el reconocimiento de la personalidad jurídica, sobre todo de las personas que les llaman del tercer sexo. En el principio 3, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, la orientación sexual o identidad de género que cada persona define para sí. Esto es importante, ¿qué es la identidad? Es como yo me siento íntimamente como hombre o como mujer. Y esta identidad de género se logra muy niños. Se dice a los 2, 3 años que pues el niño ya sabe si es hombre o mujer. Recuerdo a mi hijo que me decía: ponme mi camisa de hombre, sí, cuando tenía 3 años. Y era una camisa de cuadritos como tipo vaquero que le encantaba, ¿no? Entonces, bueno, pues era su camisa de hombre. Pero seguramente no vemos en mi vida en Rosa que había una chica transgénero que le gustaba vestirse de mujer, ¿verdad? Entonces, pues, cada quien tiene ya una definición para sí, como dice en este principio 3, de su identidad de género y de cómo se siente. Entonces dice: la orientación sexual o identidad de género que cada persona define para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de la autodeterminación, la dignidad y la libertad. Y continúa: ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo esterilización, cirugía de reasignación de sexo y terapia hormonal como requisito para el reconocimiento legal de su identidad de género. Ninguna persona será sometida a presiones para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o identidad de género. Este principio es muy importante y fundamental, porque se dice que a las personas transexuales solamente se les puede reconocer si se hacen toda una serie de operaciones que nunca acaban,
¿verdad? Empiezan con una y le siguen con otra y son como 20. Entonces, bueno, este principio es muy importante y está jurídicamente definido desde 2006 de que no se tienen que hacer operaciones de reasignación de género y que no se deben hacer ningún tratamiento médico si ellos no lo desean para que se reconozca su identidad de género. Sí, hay otros principios, el principio 6, que es el derecho a la privacidad. Y dice, todas las personas con independencia de su orientación sexual o identidad de género tienen el derecho a la privacidad sin injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, incluyendo el derecho a optar por revelar o no la propia orientación sexual o identidad de género, así como también las decisiones relativas al propio cuerpo y a las relaciones sexuales o no, o de otra índole, pueden ser solamente afectivas, eróticas, amistosas, consensuadas con otras personas. Sí, y esto es muy importante porque en estos principios de Yogyakarta, pues se dice, se puede tener una relación erótica, afectiva, con personas del mismo sexo, con personas del sexo contrario o con personas, en este caso, por ejemplo, transexuales, en donde, bueno, pues si es consensuada la relación y la gente la acepta, adelante, ¿verdad? Y este derecho a la privacidad es muy importante. O sea, ¿por qué te tengo yo que estar diciendo cuál es mi orientación o cuál es mi identidad? Si es mía, ¿no? Y yo me siento bien. Si las personas lo abren es porque precisamente es para lograr sus derechos, pero eso no quiere decir que se le discrimine. Y por eso es que trabajamos con esta ley del 2006 del Gobierno del Distrito Federal, que respeta precisamente la identidad de género. Otro de los principios de Yogyakarta es el derecho a toda persona y el derecho, bueno, también a la privacidad, en el sentido de que, bueno, es mi cuerpo, es mi vida, y que, bueno, yo puedo tener esta privacidad si me quito los zapatos o me desnudo en mi casa, o si hago, no sé, si me masturbo o si tengo relaciones sexuales, pues será de manera consensuada o por mi placer, un autoerotismo, y que pues esto se tiene que respetar. Entonces, bueno, esto es muy importante porque pues estos principios de Yogyakarta pues están entre los derechos humanos y también pues se recogen en algunos códigos penales. Tenemos también, dice, todas las personas tienen el derecho a no ser sometidas a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluso por razones relacionadas con la orientación sexual o identidad de género. Esto es muy importante porque pues el bullying es algo que se usa mucho en las escuelas para las personas con diferente orientación sexual o con diferente identidad de género. Y bueno, afortunadamente pues esto también se revisa en la ley del 2006 del Gobierno del Distrito Federal y se reafirma en otra del 2011 aquí en México, pero pues esto se está luchando a nivel internacional para que no suceda, para que no haya ni torturas, ni penas, ni tratos crueles o inhumanos o degradantes, porque también pues está hablando a nivel internacional, pues esto sucede. O sea, se puede dar castigos a algunas personas por su relación afectiva o erótica con otras personas, con personas del mismo sexo,
Y afortunadamente, pues en México esto no sucede. También está el derecho a la educación sin violencia. O sea, sí. Otro derecho que podríamos revisar es el principio 18 de protección contra abusos médicos. Dice, ninguna persona será obligada a someterse a ninguna forma de tratamiento, procedimiento o exámenes médicos o psicológicos, ni a permanecer confinada en un centro médico con motivo de su orientación sexual o identidad de género, con independencia de cualquier clasificación que afirme lo contrario. La orientación sexual y la identidad de género de una persona no son en sí mismas condiciones médicas y no deberían ser tratadas, curadas o suprimidas. Esto es muy importante porque hasta antes del 2006, pues las personas transexuales se les consideraba personas enfermas. Pero a través de esta lucha a nivel internacional se les considera personas con disforia de género. ¿Qué es esto? Personas que tienen un rol o una identidad de género diferente a la que presentan en su cuerpo, en su fenotipo, que es lo que sucede con las personas transexuales. Entonces, pues esto llega a repercutir a nivel internacional de tal manera que el manual que manejan todos los psiquiatras, que es el DM, en este caso el 5, hasta el 4, pues se le consideraba una enfermedad a la transexualidad. Y afortunadamente la Organización Mundial de la Salud, en el DM5, en el 2006, pues ya se considera una disforia de género y no una enfermedad, la transexualidad. Esta es una ganancia muy importante para las personas transexuales que siguen trabajando para que se reconozcan sus derechos. ¿Sí? Bueno, hay otros, pero el principio 24, que es el derecho a formar una familia, que bueno, pues ya lo trató José Ángel, y pues por eso tenemos la presentación de Diana y Mario, que son una familia transexual. Pues muchas gracias.